el pastor Héctor nos hablara sobre este tema de poderes invisibles en acción. Buenas, feliz sábado, hermanos. Un privilegio compartir con ustedes la lección de escuela sabática. Sí, efectivamente, el día miércoles nos habla de poderes invisibles en acción y la lección pone como ejemplo un tremendo ejemplo que lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Daniel, donde el ángel enviado por Dios para darle el mensaje a Daniel estuvo siendo retenido por 21 días. Allí dice el príncipe de Persia, pero en realidad es el príncipe de este mundo, un símbolo del enemigo, un símbolo de Satanás. Y el ángel tuvo que pedirle ayuda a Miguel, y Miguel es Cristo Jesús. Así que ustedes pueden ver con qué poder invisible nosotros, humanos débiles, ciegos ante el enemigo invisible, con qué poder nosotros tenemos que enfrentarnos. Así que, pero no debemos temer, porque más poderoso es Cristo Jesús, que va a salir en defensa nuestra, en nuestro apoyo. Así que nosotros tenemos que ir con toda confianza en oración al Señor. Y en estos momentos, en este mundo en que vivimos, en este tiempo final que estamos nosotros viviendo, ustedes pueden notar que hay un crecimiento tremendo en todo lo que es espiritual o espiritista. A la gente le gusta saber y conocer de fenómenos extraños. Algunos pretenden tener poderes especiales como de clarividencia, de interpretar el futuro, del pasado, el presente. Otros que dicen que tienen la capacidad de canalizar vibraciones energéticas en el mundo espiritual y poder sanar problemas físicos y habilidad de ayudar a otros a contactarse con vidas anteriores o con los muertos. Así que usted puede decir, bueno, pero nosotros no creemos en eso. Sí, ustedes no creen en eso, pero hay personas de distintas denominaciones religiosas, y vamos a mencionar algunas, por ejemplo, musulmanes, hinduistas, budistas, pero lo más triste, cristianos. La gran mayoría de los cristianos sí creen en estas cosas, incluso creen que la vida no termina con la muerte, sino que hay vida después de la muerte. Y todo esto es un alimento para experiencias del enemigo engañosas, para engañar pues a la gente y tenerlas enredadas en ese engaño, ¿no? Y nosotros podemos encontrar en la vida común y corriente libros, películas, una cantidad de información que se invade por televisión incluso, donde mucha gente dice, no, eso es para entretenerse, eso es inofensivo, pero en realidad eso socava la palabra de Dios, oscurece la enseñanza bíblica, y nosotros sabemos allí en Eclesiastés 9:5 que los muertos nada saben. La única fuente en la cual nosotros podemos confiar completamente es en la voz de Dios para hablar a otros y saber que Dios nos habla por mensajeros espirituales, por hombres que fueron inspirados por Dios. Pero desafortunadamente cada día aumenta la triste evidencia de que en muchas personas disminuye la fe en la palabra profética más segura que nosotros tenemos y que hacemos bien en estar atentos. Pero la gente se vuelca más por lo que es superstición y hechicería y todas las cosas que el enemigo cautiva el intelecto de personas, incluso personas que uno dice, ¿cómo es posible una persona que intelectualmente tiene un alto nivel se deja llevar por estos engaños del enemigo, ¿no? Por ejemplo, la nueva era, todos los libros estos de la nueva era, que son libros ocultistas, generalmente ellos dicen que todos nosotros tenemos poderes espirituales interiores en espera para ser usados. Y entonces esta sabiduría apela
a nuestro deseo egoísta de tener poder, de tener más poder que el otro. Es una realidad terrenal y diabólica. Así que el estudio de la Biblia es lo que puede, lo que a nosotros nos sirve, lo que nos fortalece, pero para esas otras personas el estudio de la Biblia se vuelve menos interesante. Hay espíritus en este mundo contra nosotros y no son espíritus de muertos, porque los muertos nada saben, son espíritus de demonios. Por eso Pablo dice allí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el verdadero enemigo de nosotros son seres que no podemos ver y que esos seres están ejerciendo una fuerza, un poder para alejarnos de Dios. Y tiene éxito con mucha gente, tiene éxito con muchos cristianos, desafortunadamente. Pero hay un ejército también espiritual emplazado en la tierra que está a nuestro favor. Y ese es el ejército del Dios viviente. Así que nosotros tenemos que avanzar en el nombre de Cristo. Y la guerra esa que comenzó en el cielo, ahora está aquí en la tierra. Y la tierra se ha convertido justamente en el campo de batalla del conflicto que nosotros conocemos, el conflicto que es de los siglos. El mismo Jesús dijo en Mateo 24:24, dice que en los postreros tiempos, que en los tiempos que nosotros estamos viviendo, se iban a levantar falsos cristos, falsos profetas, que iban a hacer tremendas señales y prodigios que intentará engañar inclusive a los escogidos. Y en Apocalipsis vemos a Satanás con sus fuerzas malignas enviando espíritus inmundos, espíritus impuros a engañar al mundo. Todo esto antes de que Jesús venga en majestad y gloria, se van a ver cada vez más poderes que están obrando milagros, pero que son de las tinieblas. Así que, y sabemos también allí en 2 Corintios 11:14, que el enemigo pretenderá asumir la figura de un ángel de luz y incluso puede hacer y actuar con piedad religiosa que falsa. Y entonces nosotros, entre todas esas voces que en el mundo se habla, nosotros como cristianos verdaderos creyentes, seguidores de Cristo, debemos escuchar la voz de Dios y desechar todas las otras voces. El mismo Jesús dijo allí en Mateo 24, ¿qué hizo Jesús para vencer la tentación? Con un escrito está. ¿Y por qué lo pudo hacer él? Porque él conocía la santa palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la santa palabra de Dios para poder resistir a toda esa fuerza maligna que utiliza seres humanos engañados en contra de nosotros. Y por eso a veces a nosotros se nos hace muy difícil de llevarle el evangelio a esas personas, porque esas personas están veladas, están engañadas por todas estas prodigios y señales engañosas que provienen del enemigo. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, como dice allí Santiago 4:7, entonces el enemigo va a huir de nosotros. Nosotros tenemos que usar las herramientas que Dios nos pone en nuestras manos. Y allí en Efesios 6, del 14 al 17, Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, todos los elementos de la armadura, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. Ese es el escudo que nosotros tenemos que usar para defendernos de todos los dardos del enemigo. Y obviamente la oración. Y la oración tiene que ponerse en acción, porque cuando nosotros oramos, el cielo, no sé de qué manera, se mueve a nuestro favor. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero Dios responde toda oración. Y el mandato del Señor es que oremos los unos por los otros. Así que, hermanos queridos,
nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y también en la oración y estar firme, asido de la mano del Señor, para no caer en las trampas del enemigo que utiliza diferentes tipos de engaño para diferentes personas. Así que tenemos que aprender, refinar el oído para únicamente escuchar la voz de Dios y distinguir la voz de Dios en este mundo donde se hablan muchas voces, pero esas muchas voces provienen de otro lugar que no es de Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Héctor, por su exposición tan clara y